La hidratación es tan importante como la toma de alimentos para la actividad deportiva. Una leve deshidratación puede provocarnos una bajada importante del rendimiento y, si llega a ser severa, una pájara irrecuperable y hasta un riesgo vital importante. Hay que tomarse muy en serio la ingesta de líquido y no siempre es suficiente solo con agua. De nuevo, contamos con nuestro gran experto en nutrición, el director técnico de Nutrisport, Joan Sacristán, para darnos las claves de una correcta hidratación. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues vamos al grano, Joan. ¿Cómo tenemos que hidratarnos? Pues bien, me ha gustado mucho algo que has comentado en la introducción sobre la cuestión de que una leve deshidratación ya puede implicar problemas, ¿no? Primero me centraré a nivel de rendimiento, pero también a nivel de salud. A nivel de rendimiento, por estudios científicos realizados, se ha probado que en torno a un 2% de deshidratación ya hay evidencias de pérdida de rendimiento. Eso quiere decir que una persona de unos 80 kilos podemos estar hablando de más o menos una pérdida de 1,5 litros de líquido, que eso podría ser hora y media, 2 de actividad física sin hidratarte correctamente. Esto es un valor o un baremo en el que muchas veces nos hemos metido todos, ¿no? Empiezas a hacer deporte, te olvidas de hidratarte, hay condiciones de calor y de humedad que generan deshidratación, piensas que lo aguantas porque al final la duración del esfuerzo a lo mejor no es tan larga como hasta tú podrías aguantar, y eso hace que te olvides de la hidratación. Pero ya en ese momento estás teniendo una deshidratación que te va a afectar al rendimiento, pero es que después del rendimiento viene la salud, ¿vale? Pudiendo generar hasta un colapso circulatorio, golpes de calor, mareos, etc. Entonces es muy importante tener en cuenta el peso que tiene el agua en nuestro cuerpo. Pensar, no sé si sabes tú qué porcentaje de agua tenemos en el metabolismo. Sé que es mucho, pero... Pues para que te hagas a la idea, estamos en torno a un 70-80% de agua en el cuerpo. En nuestra masa muscular está en torno a eso, ese 70-80% de agua. Nuestra sangre está hecha en más de un 80% de agua también. Nuestra masa cerebral también tiene un porcentaje muy elevado. Nuestra masa ósea, más de un 20% de agua. Al final, estos valores nos están indicando que el agua tiene un peso muy importante en nuestro metabolismo. Y cuando nosotros nos deshidratamos y perdemos líquido, estamos perdiendo agua en todas estas partes que he comentado. Se está deshidratando la sangre, deshidratando la masa muscular, la masa ósea, la masa cerebral, etc. Por tanto, el agua es fundamental, o el concepto de hidratación es fundamental para una buena salud en mi día a día, pero también para el rendimiento durante la actividad física, ¿vale? A partir de aquí ya es cuestión de elegir agua, isotónico, otro tipo de bebidas o combinarlas dependiendo de la duración del esfuerzo. Es importante, yo tengo una frase que se me quedó grabada de un deportista que se toma muy en serio, por supuesto, todo esto, que dijo, hay que beber siempre antes de tener sed. O sea, es muy importante. Sí, perdona que te interrumpa. Sí. Mira, eso es otra cosa que también suelo explicar muy a menudo cuando doy seminarios de nutrición. El cuerpo, cuando nos emite una señal, es una señal de alarma de que vamos tarde. Si tengo un pajareo en la cabeza de que se me nubla la vista o que realmente tengo como mucha necesidad de comer algo dulce, es que ya tengo unos niveles de azúcar muy bajos. Si tengo percepción de sed, es que ya empiezo a estar deshidratado. Por tanto, hay que escuchar mucho al metabolismo. Qué bueno. Y en estos casos, ¿qué sería mejor? ¿Agua, isotónico, bebidas caseras? Pues bueno, el agua siempre tiene que estar presente en nuestra dieta diaria durante todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. En las comidas del día siempre aconsejo que no abusemos de líquido porque al final puede provocar que la digestión sea más pesada y más lenta. Entonces, en comida y cena, hidratarse, pero no pasemos de 1 o 2 vasos de agua, ¿vale? Porque si bebemos demasiada agua, al final el estómago se encharca, como he comentado en otros momentos, y eso genera una digestión más pesada que no nos interesa. Entonces el agua la tenemos que ir bebiendo durante todo el día. A nivel deportivo el agua es fundamental en cuanto a la hidratación, en cuanto a esa necesidad de líquido que tiene nuestro cuerpo. Pero con el sudor, además de líquido, perdemos electrolitos, perdemos sodio, potasio, magnesio, y esto tenemos que recuperarlo. A partir de aquí podemos elegir diferentes formatos de bebida, desde la bebida isotónica convencional, que es una bebida pues como Sport Drink Powder, que nos aporta una cierta cantidad de carbohidratos para tener también energía y una cantidad de vitaminas y de electrolitos para ir recuperando todo eso que perdemos a través del sudor. Porque alguna vez te habrá caído una gota de sudor en la lengua, habrás notado que tiene un sabor salado. Sí. Eso se debe a los minerales que hay en el sudor y por tanto en el cuerpo, y debemos recuperarlo con un isotónico como por ejemplo Sport Drink Powder. Ahora bien, que quiero algo
¿Qué me aporta un poco más? Puedo elegir un isotónico con cafeína para tener un poco más de chispa, un isotónico con betalanina, como el Sport Drink Plus, para inhibir el efecto del ácido láctico, o bien, si yo lo que necesito es un aporte de electrolitos pero sin calorías, en ese caso no sería isotónico porque no cumpliría con los parámetros de osmolaridad adecuados para que se llame isotónico, que ahora explicaré qué es. Pero podemos optar por un formato que llamaríamos hipotónico, es decir, es un aporte de electrolitos sin azúcares, sin calorías. Es un formato muy cómodo, muy práctico, es un stick monodosis que tú lo echas al bidón con agua y ya tienes un aporte de electrolitos sin incorporar azúcares, pero sí que te ayuda a hidratarte, ¿vale? Entonces, ¿qué es isotónico? Isotónico al final es una terminología que implica que una bebida tiene una cantidad de partículas, de carbohidratos, en este caso, y electrolitos, que imita una composición muy similar a la que tenemos en los fluidos corporales. De manera que cuando tomamos un isotónico, nuestro cuerpo lo detecta como algo familiar, como algo que está acostumbrado a procesar y a trabajar. Y eso favorece el vaciado gástrico, la absorción, la digestión y por tanto la reposición tanto de líquido como de electrolitos. Una bebida hipotónica, como sería una bebida solo con electrolitos, quiere decir que la osmolaridad es inferior. También se digiere muy bien, pero no nos aportaría ese componente de carbohidratos. Eso ya dependerá de cada uno. Y una bebida hipertónica tenemos que evitarla, porque las bebidas hipertónicas requieren un proceso gástrico mucho mayor, más elaborado o más dedicado, con mayor riego sanguíneo y también necesitan que el estómago reciba agua para digerirse mejor y eso puede conllevar problemas gástricos. De hecho, la mayoría de, no vamos a hablar de marcas, de bebidas comerciales que nos encontramos muchas veces enfocadas al deporte, son bebidas únicamente a base de agua, azúcar, mucho azúcar, hemos visto muchas comparativas de terrones de azúcar en este tipo de bebidas y a veces algo de sodio pues para reponer el sodio que perdemos a través del sudor. Pero estas bebidas comerciales nos aportan solo azúcar y no son para nada recomendables porque estarían en esa parte de bebidas hipertónicas. De hecho, me comentabas lo de bebidas caseras, ¿no? Sí. Una bebida casera puede ayudarnos en un momento dado, pero nunca va a tener la composición adecuada para nuestras necesidades cuando hacemos deporte. Y además, el tipo de azúcar que acabas poniendo en este tipo de bebidas caseras es azúcar. Puede ser moreno o blanco, pero es azúcar. Entonces, estas bebidas ya están formuladas para que el carbohidrato que incluimos sea un carbohidrato de absorción rápida y lenta y que no solo sea azúcar, ¿vale? Y dentro de esta gran variedad que tenemos sobre hidratación, ¿qué tenemos que tener en cuenta para saber cómo elegir y qué tipo elegir? Vale. Si yo lo que busco es, bueno, vamos a partir de la base que estamos en unas condiciones climatológicas, que va a haber sudoración, por tanto es necesario un aporte de electrolitos. A partir de aquí, volviendo a lo que he mencionado antes, si yo lo que quiero es un aporte únicamente de electrolitos porque la ingesta de calorías o de carbohidratos ya lo obtengo de geles o de barritas, o bien porque quiero hacer una actividad sin ingerir carbohidratos para fomentar la quema de grasa, en ese caso optaré, por ejemplo, por Sport Drink Zero, que es un aporte de electrolitos sin azúcares, ¿vale? Luego, ahora que comentaba el tema de la grasa, tenemos bebidas con carnitina también. La carnitina es un transportador de la grasa que nos ayudaría también a favorecer la quema de grasa, pero... De uno de esos me voy a quedar entonces yo, luego que voy a ir un poquito en exceso ya. Te lo llevas bajo mano, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, no hay electrolitos, ¿vale? Entonces, si ya lo que yo busco es más rendimiento, voy a seguir un entrenamiento intenso, me voy a machacar y quiero rendir bien, lo ideal sería un isotónico normal, donde tenemos un aporte de electrolitos y un aporte también de carbohidratos, como son Sport Drink Powder o Sport Drink Plus si quiero betalanina, o el de cafeína si quiero un poco más de chispa en la bebida. Vale, tenemos luego otros formatos, como por ejemplo el isotónico concentrado. El isotónico concentrado es en formato gel, como los geles que nos tomamos normalmente, pero en este caso no es un gel para tomar, sino que es para mezclar con el bidón. Y si un día estás en una ruta de montaña y te paras en un bar a desayunar de forma saludable, no el bocadillo saludable. No el bocadillo que a veces algunos comen, ¿vale? Pues ¿No valen torreznos entonces? No valen. Entonces puedes llenar el bidón, echarle una dosis de este isotónico concentrado o incluso una dosis de este 0 calorías que veíamos y te preparas la bebida isotónica muy rápida, ¿no? Por tanto, yo diferenciaría entre un aporte de electrolitos sin calorías o sin azúcares o sin carbohidratos y luego el formato de isotónico normal con carbohidratos y con electrolitos. Genial, pues ¿vale? muchas gracias, Joan.
ya nos has enseñado mucho y ahora ya sabemos cómo hidratarnos. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, Nada, por habernos enseñado tanto. Es un placer. Y nada, pues muchas gracias y hasta pronto. Muy bien. Nos despedimos como siempre, no sé, tú ya conoces el Lo del formato chiste. del programa, sí, entonces... Bueno, espera. Hoy déjame a mí, ¿vale? Hombre, sí, Hoy sí, por hoy déjame a mí. supuesto. A ver, Uy, qué bien. A ver, Dale. Yo creo que llegar a tu nivel es fácil. Es fácil. ¿Vale? Entonces, te voy a pedir, tú que sabes de bicis, Sí, un sinónimo sí, de bici estática. de bici estática. Bueno, en este caso, rodillo. No, bici quieta. Te ha gustado, ¿eh? Está bien, Te ha gustado. Pues muchas gracias por el chiste, Joan. A vosotros nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para que os avise de los próximos vídeos. Hasta pronto. Hasta luego.